Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean a su espacio de análisis político. Todas y todos tenemos una opinión que se transmite en Jalisco TV, en el 17.1 de Televisión Abierta. También estamos en línea en nuestras redes sociales, en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Mi nombre es Mafalda Aguario y va a ser un gusto acompañarles en la próxima hora para que se enteren cuáles son las opiniones que tienen nuestros invitados, nuestra invitada de esta noche, que se van a encargar de analizar los asuntos de interés público. Así que no se lo pierdan, quédense aquí. Vamos a comenzar viendo un adelanto de cuáles son esos temas que hoy vamos a discutir. Y bueno, pues para analizar esos asuntos se encuentran con nosotros Jorge Suárez, creador de contenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Bien, Maf, aquí con el reto que vino a visitarnos el Robert, allá está la Yoli. No se pueden separar ya, ¿verdad? No. Viajan juntos, qué bárbaros. Alberto Razo está con nosotros, creador de contenido, también es activista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento. Qué bueno, bienvenido a la mesa de los jueves. Muchas gracias. Espero que no se vayan a pelear, espero que todo en orden, sobre todo que sean muy respetuosos con Yoli, por favor. Está con nosotros también Roberto Medina, él es consultor y analista político. Robert, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Yo creo que desde Lucero y Mijares no veíamos una pareja tan fuerte y con tanta exactamente, aura, ¿no? y con tanta popularidad en las redes sociales. ¿Y quién es Lucero aquí? Ustedes defínanse. Y bueno, también le doy la bienvenida con mucho gusto a Yolanda Barroso, analista de esta mesa, comunicadora, periodista. Buenas noches, Yoli. Hola, Maf, muy buenas noches. Caballeros, un placer de verdad de compartir mesa con todos ustedes. Se pondrá muy buena la discusión. De verdad, les conviene no cambiarle ni un minuto y gracias por recibirnos en su casa. Seguramente se pondrá buenísima. Vamos a comenzar con este asunto de lo que está pasando en Sinaloa. Entre tantos dimes y diretes de políticos, de gobernantes, que nada más están intercambiando acusaciones, me parece que están perdiendo de vista lo más importante de esto, que es que las y los sinaloenses todavía no pueden vivir en paz. Y es así que salieron a las calles a manifestarse y en esta ocasión lo hicieron de una forma muy peculiar y muy al estilo Sinaloa, con una carnita asada afuera de la presidencia municipal de Culiacán, donde por cierto tuvieron ahí un incidente, les mandaron un dron, no saben quién se los mandó, pero este dron se cayó. Y afortunadamente eso no ocasionó una situación desafortunada, una situación lamentable, es decir, no hirió a nadie, pero ahí se dieron cuenta pues qué tanto están incomodando en su exigencia de paz para Sinaloa. Yoli, cuéntanos, ¿cómo viste tú esta manifestación, esta carnita? Pues mira, ojalá que todas las manifestaciones tuvieran este espíritu de recuperar el espacio público, de esta iniciativa de este chef y empresario de apellido Tanimaya. Me pareció muy peculiar si todas estas manifestaciones, además, bueno, de que no pierden el sentido de protesta, de recuperar el espacio público, tuvieran además este sentido hasta un poco festivo, pero sin perder esta iniciativa de reclamo de qué está pasando con nuestro narcoestado, con un narcopolítico, con toda la gente que está involucrada, pues ojalá todas fueran así, ¿no? Que tuvieran hasta este sentido medio irónico y de festejo, una iniciativa que fue celebrada por muchos sinaloenses, por cierto, peculiar, y si todas fueran así, pues creo que estaríamos llenos de carnes asadas y de asaderos, ¿no? También aquí en nuestro estado, que somos buenísimos para la carne asada. También, no nos dejamos de los norteños. No nos dejamos, pero, a ver, supuesto. Alberto, ¿crees que en realidad esto pueda ya generar alguna sacudida entre las autoridades que tienen que responderle a la gente de Sinaloa? No, yo creo que no, yo creo que todo va a seguir estando todo igual hasta que se lleven a Rochamoya a Estados Unidos. ¿Sí crees que eso puede hacer un cambio? Yo creo que sí, pero van a tener que venir por él. Estoy seguro que la 4T jamás lo va a entregar, no lo va a entregar. Entonces, hasta que eso pase, bueno, muchas veces lo hemos platicado, en este país no surge algo de justicia real, no hay justicia, no hay justicia.
Entonces, pues, aunque tenga que llegar de Estados Unidos, pues ni modo, pues. Pero hasta que pase algo así, va a haber ese cambio, pues, que tantos mexicanos queremos. ¿Y la soberanía que tanto defiende Claudia Sheinbaum? Te voy a decir que es el disfraz que usa la 4T. Soberanía no es. Ellos saben que si Rocha Moya lo detiene Estados Unidos, se lo llevan para allá, va a caer la 4T. Seguramente la narrativa se les está cayendo. O sea, ellos que dicen ser diferentes, que son muy honestos, se burlaban incluso de García Luna. Sí, García Luna. Sí, Gerardo García ¿El Luna. exsecretario de Seguridad? Se me fue por un momento el nombre. Se burlaban y le decían narcotraficantes a los demás. Resulta que estos salieron peor. Político narcotraficante, le decían. Político narcotraficante, que el único partido realmente que tenía un narcotraficante era el PAN. Pues ahora acá Rocha Moya ya está, 10, otras 9 personas, son 10 en total ya acusados y con orden de aprehensión, y los que faltan, faltan un montón. ¿Qué crees que pueda pasar, Roberto? Y sobre todo si consideras que sigue aquí Rocha Moya, es decir, aquí en México. Me refiero porque hay versiones periodísticas de que ya ni siquiera está en Sinaloa, que está en Sonora. Y esto ya pues es como irse recorriendo o algo. A ver, llevamos más de un año de conflicto en Sinaloa, del conflicto como lo hemos visto. Y para mí el gran problema es que los únicos que han sufrido consecuencias son los ciudadanos, ¿no? Son los únicos que han sufrido consecuencias tanto del crimen organizado como de lo que dejaron de hacer o hicieron activamente sus autoridades. El tema es que, a pesar de que va más de un año, no hemos visto una consecuencia real sobre los políticos que permitieron que esto pasara. Esto no pasó de la nada. Y me parece, y lo he dicho en otras ocasiones, Morena me extraña que esté dispuesto a pagar un precio político tan alto con tal de defender a uno de los suyos. Yo lo compararía, por ejemplo, con lo que vimos en Tequila. Sí. Tuvimos un alcalde señalado de extorsión y crimen organizado, sí, que lo puso Morena, pero que al final de cuentas fue el mismo gobierno federal el que lo captura y se lo lleva. Es decir, les podemos decir, ustedes pusieron un extorsionador, pero al menos tienen el blindaje de decir, bueno, nosotros lo detuvimos. No me alcanzo a explicar por qué no se está aplicando la misma lógica en el caso Rocha Moya. Porque cada día que pasa sin una consecuencia es costo político para ti. Porque al parecer estás más preocupado porque no le pase nada al personaje que porque se haga justicia real. De repente nos dicen, yo no sé dónde esté. Lo que me preocupa es que el secretario de Seguridad diga, no, pues no había razones para investigarlo. ¿Cómo que no había razones? Si incluso, por lo menos en un par de testimonios, se le había señalado de participar activamente incluso en reuniones con personas del crimen organizado. O simplemente el montaje que se hizo con el asesinato de Héctor Melesio Cuen, ¿no? Para empezar, ya había reportes e investigaciones periodísticas y testimonios de la operación electoral de cuando ganó, del secuestro que hubo de operadores electorales de la oposición para que la victoria estuviera garantizada para este personaje y para Morena en general. Es decir, cuando nos dicen que no había elementos para investigarlo, se están riendo de nosotros en la cara. Definitivo. ¿Cuál es ese precio tan alto del que menciona Roberto que va a pagar Morena, Jorge, si siguen sosteniendo este discurso de que necesitan pruebas para poder cumplir con el tratado de extradición? Fíjate, que nos cae. Primero que toda la gente de Sinaloa, porque nos tocó estar estos dos pasados días con un gran amigo de Sinaloa, Marcel Carrillo, que le mandamos un buen abrazo. No es cuento, o sea, no es Twitter. Él nos comentó que en Mazatlán, en Mochis, en Guasave, la banda se salió a festejar, que pitando en la calle como haber ganado el Mundial. Lo cual, pues, representa un termómetro muy fuerte para el sinaloense de decir, oye, no es broma, ¿eh? O sea, en realidad sí queríamos que esto sucediera. Y lo de la carnita asada se me hace pues, muy sinaloense. El sinaloense es fiestero, es trabajador, es honrado, es echado para adelante, pero también le gusta el bote y le gusta la fiestecita, ¿no? Así es que fue una gran pues, digamos, iniciativa por parte de este chef. Y del otro lado, ahorita estamos platicando con Yoli afuera, estamos escuchando una entrevista del presidente de la Liga de Derecho, o director, no sé cómo se le llame, que dice que hay tres, o sea, nada más hay tres para Rocha Moya o para el presidente en este momento. Uno, que lo mande, lo cual hace perder, pues, el absoluto control del gobierno, el absoluto control del partido, y pues genera una pugna interna durísima, pues porque
Bueno, así que si es pato, camina como pato y nada como pato, pues pato será, ¿no? La segunda, que lo proteja, y la impunidad, pues, es meterte en broncas con Estados Unidos, y Estados Unidos se las va a cobrar. Y la otra que se me hace muy interesante que dice el director del Libre Derecho, que dice, o que lo dijese ella, y nos lo quedemos aquí, y que no lo mande. O sea, es, a ver, primero yo aquí también, o sea, aceptar que aquí cometió errores, y genere un Delitos. manto... Exacto, ¿no? delito, que genere un manto de protección de decir, pues no se lo lleven, pero, o sea, la típica mexicana, ¿no? Creo que las tres son las únicas opciones que tiene, y mira, la que sea, le va a afectar al gobierno actual, al Estado, pero pues si alguna de esas sirve para que Sinaloa vuelva a tomar el rumbo que siempre ha tenido, pues adelante, ¿no? Creo que si no, pues van a tener que hacer un montón de carnitas asadas y van a tener que enfriar muchos botes porque pues no se le ve el futuro de esto. Yoli, ¿crees que a alguien en el gobierno federal le preocupa la situación de ingobernabilidad? No solamente que está propiciando esto, sino que ya vienen arrastrando desde hace tiempo, porque yo escuchaba al chef justo en varias entrevistas que le hacían esa pregunta, ¿qué va a pasar si se lo llevan, etcétera? Y él dice, es que nadie se da cuenta de que estamos en una situación de ingobernabilidad. Debería de preocuparles, pero parece que no les preocupa más. De otra forma, hubieran tomado cartas en el asunto desde hace mucho tiempo, hubieran investigado a Rocha Moya. ¿Desde cuándo, este tema de lo que está pasando en Sinaloa, cuántos muertos quieren más para que actúe el gobierno federal, para que ya hubieran, le hubieran pedido, si no ha prestado a Rocha Moya, le hubieran pedido que pidiera licencia? Es decir, Sinaloa ha sido un estado que ha sido castigado por el crimen organizado, lo que vive Culiacán, lo que viven todas estas ciudades, Guasave, donde Mochis, no se puede vivir, donde se cobra derecho de piso, donde los comerciantes han tenido que cerrar las puertas de su negocio porque el crimen organizado no los ha dejado de vivir. A mí me parece que el Estado, la Federación, no le ha importado la gente de Sinaloa. Y a ver, al día de hoy llevan 635 días en guerra, ¿eh? Sí. O sea, en guerra, muertos, secuestros, quemas. El robo de vehículos que decía Coparmex Sinaloa que ha incrementado exponencialmente. 635 días en los que todos los días, tarde, noche y mañana, hay broncas. En un estado que está golpeado y que la federación ha hecho mutis y caso omiso a lo que pueda suceder. Sí, Alberto. Oye, aquí la pregunta que yo les pongo sobre la mesa es, ¿qué le deben? Y que nos debemos de hacer todos los mexicanos, ¿eh? ¿Qué le deben a Rocha Moya para protegerlo de esa manera? Ahorita lo que dice Robert. Si quieres, regreso con las respuestas de los demás en la mesa, pero antes hacemos una pausa y seguimos con más. Seguimos adelante con más de Todas y Todos tenemos una opinión. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la situación de Sinaloa, de la protesta que hicieron las y los valientes sinaloenses afuera del Palacio Municipal de Culiacán. Y nuestro compañero Alberto Razo se preguntaba y les preguntaba aquí a los demás en la mesa, ¿qué le deben a Rocha Moya para que pues no cumplan con este tratado de extradición, pero además como para que quieran distraer la conversación? Porque ayer inició el periodo de la sesión permanente, la sesión permanente del Congreso de la Unión, y pues nada más se enfrascaron en culpabilidades, acusándose unos a otros, que si Sinaloa, que si que si Chihuahua, con la gobernadora Maru Campos, que también ahí anda arrastrando un poquito su asunto. Pero a ver, Jorge, ¿quieres responderle qué le deben a Rocha Moya? Mira, ahorita fuera del aire lo platicábamos. Recordemos que Rocha Moya es de Badiraguato. Badiraguato es tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. Tienen más o menos la misma edad y debe ser un pueblito que habrá 5,000, 6,000 personas como mucho. Así es que de que se conocían, se conocían. Claro. De rozón o de lo que sea. Y también recordemos que Rocha Moya es amigo de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 50 años. Hagamos conjeturas. No voy a culpar a nadie, pero ¿qué le den? Pues mira,
la pura invitación y los recuerdos con eso ya es demasiado. O sea, la pura conciencia, la pura... Oye, mira, yo conozco un batillo ahí de mi pueblo que dicen que está pesadón, o yo conozco un batillo ahí de Tabasco que va para presidente. Mira, con eso ya cada quien saque sus Y conclusiones. recordemos que López Obrador fue, creo que 16 veces a Badiraguato. 16 veces. Y saludó a la mamá del Chapo. O sea, tuvo ese cinismo, pues. Y hacerlo abiertamente. Del señor Joaquín Guzmán Loera, así decía el señor. Increíble, es increíble. ¿Y qué le deben, Roberto? ¿Es miedo a que suelte la sopa? Yo lo que creo que estamos viendo lo que es un pacto de impunidad en su máximo esplendor. Él no te va a pasar nada porque yo digo. O sea, más allá de eso no le encuentro otra vuelta. De que sabe mucho, por supuesto. O sea, a ver, lo que está viviendo Sinaloa actualmente no se explica sin cierta relación entre gobierno y crimen organizado. Y no de los últimos años. Seguramente si le rascas para atrás te encuentras desde cualquier barbaridad. A ver, para mí lo más inteligente sería... No lo quieres extraditar, no lo extradites, investígalo tú. Sí, claro. Haz algo tú, que no te vengan a hacer la tarea, porque también entiendo que sería un pésimo mensaje ante el mundo que tengas que mandar un gobernador en funciones, ¿no? Ahorita con licencia, pero en el periodo que le corresponde todavía, que lo tengas que mandar a Estados Unidos. Sería un pésimo mensaje. Investígalo tú. Ahora sí, que ustedes, analistas políticos, creo que se le llama control de daños, ¿no? Que no están controlando nada. Al contrario. Es decir, güey, iba a decir algo bien feo. El golpe menos duro es ese. Sí, el mal menor para el movimiento sería investígalo tú, que al menos parezca que estás haciendo algo, pero no, lo que estamos viendo es un pacto de impunidad 100%. Y bueno, pues los asuntos no paran ahí, Yoli, porque como ya lo decían ustedes, hay otras 9 personas que están también vinculadas, que son señaladas por la Fiscalía de Nueva York, y una de estas personas es el senador Enrique Insunza, originario de Badiraguato, donde se encuentra presuntamente y que es quien no ha pedido licencia a su cargo. Él de hecho se había comprometido a estar en esta apertura de la comisión permanente, sin embargo no llegó y sí me gustaría citar sus palabras porque la realidad es que están como para enmarcarlas. Dice: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, sobre pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario, como acostumbran. Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros del pueblo de Sinaloa. Cínicos. Odiando, pero espectáculo indigno el que hizo con los videos que ya aparecieron. Gracias. Sí. Que aparecieron de él, y espectáculo indigno el que están haciendo él y los políticos implicados en este escándalo de que son pues un brazo derecho del narco, ¿no? Ese es el espectáculo que han estado haciendo y es pues es cínico lo que está haciendo este senador y toda esta gente aparte, involucrada. Súmale, a ver, esos digamos que son los top, ¿no? El gobernador y el senador. Pero a ver, hay un alcalde. El alcalde de Culiacán, claro. Hay un militar que es su procurador, algo así. Todos los puestos que hay son puestos, quizás estos son los más mediáticos. El vicefiscal. Y luego con el senador haciendo sus videitos, pues más, ¿no? Pero el vicefiscal, a ver, es un militar en funciones. Y del otro lado tienes un alcalde en funciones de una de las ciudades más importantes del país. O sea, ahí para donde le veas está bueno el tiro. En este contexto, Alberto, ¿qué podemos esperar entonces de la Cámara del Congreso de la Unión en este periodo? Pues se van a enfocar a puros temas políticos cuando hay tantas urgencias en el país. Exactamente. Es que ese es el punto. O sea, hay cosas muchísimo más importantes ahorita que traer a BTS ahí a pasear aquí a México, que se estén peleando ahí los senadores, que si tu gobernadora, que si tu gobernador, que hagan justicia con los dos y ya. O sea, es que ese es el punto, pues. Que al final de cuentas, mira, yo siempre lo he dicho, son políticos. Los de antes, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. A ver, pues todos han hecho acuerdos con mucha gente. Seguramente también los de antes. Pero por lo menos los de antes cuidaban un poco las formas. Por lo menos cuidaban las formas. Y si alguien lo señalaban o le salía algo, de volada lo sentaban, lo sacaban y hasta la cárcel lo metían. De hecho, era la máxima del PRI. Date como magnate. Pero si te cachan,
te empinamos nosotros. Los metieron. Esa era la máxima del PRI, o sea, tú date. Y a pero si te cachan, gobernadores, pelas. a gobernadores los metieron a la cárcel. A Duarte lo metió Claro. Peña No, y en Nieto. los 70s también eran, haz lo que quieras, pero si te cachamos, pelas. Pero Adiós. ahora no, porque si pasa eso, si ellos mismos meten a la cárcel a su gobernador, que era o es muy cercano a López Obrador, o sea, son la cúpula de la 4T, se les cae su narrativa de honestos, de ser diferentes a los de antes, se les cae completamente, porque ellos lo van a aceptar. Digo, ahorita ya, o sea, ya se les cayó con muchísima gente, lo estamos viendo, pero si ellos mismos lo aceptan juzgando a este cuate, no, pues ahí sí ya. El caso de Chihuahua, Roberto, ¿ya lo olvidamos, lo dejamos en el pasado? ¿O crees que venga una Ojalá investigación que no. seria sobre lo que sucedió? A ver, yo me asumo que lo que tenemos que esperar es que se cumpla la ley. La gobernadora Maru Campos violó la ley ingresando elementos estadounidenses para lo que haya sido. Tiene que haber una consecuencia seria. El gobernador de Sinaloa tuvo alianzas con el crimen organizado y esto provocó esta bronca. Tiene que haber una consecuencia seria. Es decir, pedimos justicia y lo que nos da son un montón de payasos en la Cámara Alta, payasos que no salen nada baratos, ¿no? Y que a veces ni dan risa. Y lo que todos son dándose grites, a ver, güey, la pelota ni siquiera debería estar en su cancha, debería estar en la parte de la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad. Yo me pregunto, ¿quién va a poner orden en la sala? Alguien tendría que dar el pinche manotazo en la mesa para decir, a ver, esto no se trata de política, son cuestiones de seguridad y se tienen que resolver como tal. El gran problema es que eso sería esperar demasiado con la elección a la vuelta de la esquina. O sea, si lo que estamos viendo parece un show lamentable, lamento decirles que no va a mejorar. Claro. Y le estás dando, perdón, le estás dando el adelante. clavo durísimo, porque hoy salió Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, para decir, es que Maru Campos estaba tratando de combatir el crimen. No, güey, también es un delito. O sea, como que están tratando de manejar los panistas y aquí no se respeta a nadie. La narrativa de que como Rochamoy estaba aliado con el crimen organizado y la otra quería luchar contra el crimen organizado, aquella está mejor. No, ni madres. A ver, aquí los dos rompieron la ley y la ley se tiene que cumplir porque si no va a salir como el viejito que decía, pues la ley es la ley para quien le convenga, ¿no? Aquí el que rompa la ley tiene que pagarlo. Es que se le han pasado nada más en descalificaciones y ya se llevó un asunto personal. Por un lado están los vendepatrias y por otro lado los pro narcogobierno, ¿no? Sí. ¿Cómo le dice el PAN? El narcobienestar o algo por el estilo. Exacto. Algo así como muy estridente. Sí, les puso un pero a mote. ver, tan está a la vuelta de la esquina la elección, Yoli, pues que vemos a la presidenta hablar mucho ya de otros asuntos. Para empezar, cuando se le cuestiona de Rocha Moya, lo único que hace es decir pruebas, 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 ¿no? Y emulando un poquito también a la forma de hablar del expresidente López Obrador. Y por otro lado, pues sus redes sociales ya están llenas de Hernán Cortés y de BTS y no sé, ¿sí son distractores o también es válido que ocurran estos asuntos y que la presidenta se suba al tren? No, pues es que la llegada de este grupo surcoreano le cayó, aunque diga que no hagamos política de ello, le cayó excelente. Claro que es un distractor, por supuesto, para a esas personas que convoquen el Zócalo, para que se hable de ellos, sea un asunto frívolo o no sea un asunto frívolo, para distraer un poco de la presión mediática que traemos contra Rocha Moya, pero no se nos va a olvidar el tema, por supuesto que no. Porque además en medio, por si faltara algo, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amenazar a México diciendo que si no hacen nada, pues van a empezar una ofensiva terrestre en contra de los cárteles. Y ya sabemos qué pasa cuando dice eso, o por lo menos como lo comparó con la estrategia que hicieron marítima, donde estuvieron pues ejecutando personas extraoficialmente en embarcaciones en ambos lados del país. ¿Qué tan en serio tomamos esas amenazas, Roberto? ¿Han visto ese meme de Malcolm, el del medio de deja de hablar y pégale? Sí, claro. A veces me siento así con Donald Trump. O ¿Pero sea, eso quieres que nos pegue? No necesariamente, pero es que, entonces, si no vas a hacerlo, cállate el hocico, ¿sabes? O sea, es como, me parece que no hay que perder de vista quién es el personaje, ¿no? Que sale a amenazar un día sí y el otro también. Y me parecería muy preocupante que la agenda de un país tuviera que estar marcada al son de esas declaraciones. O sea, creo que tenemos que tomarlo como lo que son.
hasta que dejen de serlo, ¿no? Porque ya vimos que de repente, bueno, pues nada más extrajeron un presidente, un dictador si tú quieres, pero pues nada más, ¿no? Sabemos que es un tipo que sí está loco, ¿no? Sabemos que es un loco al poder, pero creo que la prioridad tendría que ser marcar la agenda de seguridad desde México. Porque como no se hace, claramente que entiendo las voces que dicen, pues ojalá así vengan, ¿no? Si me lo preguntas a mí, ojalá que no. Yo sí creo que un país tiene que resolver sus propios problemas. El problema es que no lo están resolviendo, ¿no? Entonces, estás dejando vacíos que peligrosamente alguien más puede llenar. Simplemente dejaste muchos vacíos de seguridad en el país. ¿Quién los llenó? El crimen organizado. Estás dejando muchos vacíos discursivos y acciones contra el crimen. ¿Quién los va a llenar? Esa es la pregunta que debería preocuparnos porque no lo estamos haciendo internamente. A ver, Alberto, porque tú tienes una opinión muy firme en torno a esto de lo de Estados Unidos. ¿Cómo viste el discurso de Donald Trump? Y también salió un documento relativo también a la estrategia contra las drogas, que es prácticamente una declaración de guerra. Es preocupante, o sea, yo sí me preocupo un poco porque al final de cuentas lo va a hacer. Lo ha venido diciendo, lo va a hacer. No sabemos cuándo, no sabemos si sea antes del Mundial, después del Mundial, pero lo va a hacer. A mí no me extrañaría que un día nos enteremos que cayeron bombas de repente y hubo matadera de gente, pues, así, extrajudicialmente, como ahorita tú lo dijiste, Mafalda, o que vinieran por Rochamoya, o que apareciera de repente ya Rochamoya en Estados Unidos. Por ejemplo, Farías, el que está en Argentina, ya lo van a mandar a Estados Unidos. A ver, es Trump. Es Trump. O sea, este cuate no se va a tentar el corazón. Y si por algo no lo han hecho, es... Digo, no sé, pero por algo, pues. ¿Y le queda tiempo para la elección? Sí, claro, claro. O sea, el Mundial, fíjate, eso que acabas de mencionar es importantísimo. Porque necesita él, de alguna manera, pararse el cuello para ganar las intermedias. Sí, porque está por los suelos su legitimidad ante Entonces, los votantes. A mí no me extrañaría... De verdad, si un día, yo siempre leo el periódico, si leo en el periódico que pasó algo así, no me va a sorprender. Esperemos que no. Vamos a una pausa, hacemos un corte nuevamente, pero les invitamos a que se queden aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión y que nos sigan en redes sociales, en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Regresamos. Muchas gracias por seguir aquí en Jalisco TV, en el 17.1 de Televisión Abierta. Están ustedes viendo la mesa de opinión política. De lunes a viernes, Jalisco TV transmite sus mesas de opinión y los martes y jueves a las 10 de la noche tenemos la mesa de opinión política. En esta ocasión me acompañan Jorge Suárez, Alberto Razo, Roberto Medina y Yolanda Barroso. Y bueno, ya lo decía Roberto hace unos minutos, pues los tiempos electorales están a la vuelta de la esquina. Muchos ya están instalados en ellos y lo vemos en sus discursos, los vemos pues en sus apariciones mediáticas o hasta en bardas, y vamos a hablar acerca de eso en unos momentos más. O en iniciativas, por ejemplo, ¿no? El PAN en el Congreso del Estado presentará una iniciativa que denominó antimorenarcos. Así fue tal cual como le puso, y pues la realidad es que lo que pretende es fijar ciertos controles para quienes aspiran a algún cargo, para quienes tienen la intención de contender en las siguientes elecciones de 2027. Tienen que presentar su carta de antecedentes penales, también tienen que someterse a exámenes de control de confianza, antidoping y pruebas de polígrafo. ¿Qué éxito le auguras a esta iniciativa, Yoli? Pues me encanta el entusiasmo, como siempre lo he dicho, me cae muy bien. Saludos al presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, me cae muy bien. Pues lleva jiribilla, ¿no? Claro, desde el nombre, esta iniciativa tiene la dedicatoria. Tiene la dedicatoria, obviamente. Pobrecita Claudia Delgadillo, porque pues no va a jalar. Obviamente tiene dedicatoria. Digo, ojalá que esto fuera realmente para todos. La verdad no creo que prospere, está padre que se suba y bueno, ojalá que todos cumplieran y todos los requisitos y fueran investigados, cualquiera que contienda por un puesto político, pues se probara que fueran personas honestas, de buena moral, etcétera, etcétera, porque pues yo creo que ya partidos mejor dicho,
políticos del partido y de los colores, que me pongas esto ya no va si son de Morena, del PRI, de cualquier partido, pues no es una condicionante para que sean buenos o malos políticos, o honestos o malos políticos. No sé si prospere o no la iniciativa, está bueno el entusiasmo que tienen nuestros amigos panistas, que he insistido en que dicen que ahora son el nuevo PAN, pero lo del PRI, quiero que llegues a lo del PRI, ¿con qué cara Alito Moreno y Laura Aro, también un saludo? Que quieren que pierda el registro, que le quiten el registro a Morena. El registro y que quieren ir al INE a que Morena pierda el registro. ¿Con qué cara, amigos del PRI, señor impresentable Alito Moreno? Por favor, si quieren hacemos un repaso y le recordamos qué gobiernos, qué políticos y de su partido han estado involucrados, pagados por los cárteles. Pues es que si por eso se perdiera el registro, no tendríamos partidos políticos. Pues no tendríamos mucha gente en la política. ¿Con qué cara, señor Alito Moreno del PRI? A ver, quiero agradecerle algo a Alito Moreno. Ay, miren, ni vale la pena hablar de ese güey. Es bueno para pegarle a la doña, nada más. Pero pidió que le quiten el registro en Morena. Yo sí les voy a agradecer tanto a Laura Aro como a Colín. Algo bien padre. ¿Qué? Porque esto que están haciendo por fin es un show, porque no son más cebos que un picaporte. Esto de los antimorenarcos y todo eso, por lo menos los volteas a ver, tienes una ideita de decir, ay, mira, se le ocurrió a algún mercadólogo poner un hashtag que les funcione, porque, ay Dios, no tienen gente, no tienen personalidad, no tienen nada. Quizá esto funcione para que alguno por ahí salga con un buen diálogo, aunque sea en su Instagram. Se me hizo muy botana, pero igual que tú. ¿Con qué cara, señores? ¿Con qué cara tienen esto de decir? Así, todo Jalisco y todos los partidos. ¿Con qué cara? ¿Qué crees que vayan a decir las demás fracciones en el Congreso, Roberto? ¿La van a avalar? Ya que se despiertan. A ver, pareciera un buen ejercicio de comunicación en el sentido de que estás posicionando un mensaje y estás pidiendo cosas que parecerían más de sentido común. A ver, a mí sí me parece una fregadera que tengamos un diputado que robaba camiones de cerveza. Sí, no invento. No, o sea, por no decirlo gacho, pues, pero... Y que aparte lo haya aceptado. Sí, que dijo, yo sí, lo hice y lo pagué. No, y lo aceptó porque lo exhibieron. Sí, ¿no? O sea, a mí sí me parece una fregadera que haya representantes populares con antecedentes delictivos. No tendría que ser, perdón, por más que hayas pagado tu pena, perfecto, pero ¿por qué tenemos que mantener nosotros? ¿No? Entonces, me parece un buen ejercicio de comunicación para exhibir este tipo de cosas y para mencionar cosas de sentido común. El hecho de que lo proponga el PAN es lo que lo hace menos relevante porque no están en capacidad ni siquiera de ser electoralmente importantes en el 2027, por ejemplo. Si lo propusiera un partido más grande, a lo mejor tendría un poco más de consecuencia. Si esto se lo pones a votar en el Pleno, pues se va a tomar como lo que es, un mensaje político y que va a terminar provocando discusión y a la congeladora, ¿no? Eso es para lo que va a servir seguramente. Si sirve para otra cosa, aquí mismo lo voy a reconocer en su momento, pero no le auguro mucho más que eso. Sí, ¿no? Y de la propuesta del PRI, de que le quiten el registro a Morena por... Y que lo diga Alito Moreno. Es que el PRI es un partido ya tan pequeño y tan insignificante. Aquí, por más que se haya dicho de las virtudes de Laura Aro, pues no deja de ser también la candidata que quedó en un lejano tercer lugar en la elección pasada. No deja de ser una política que ha respaldado, a mí me parece miserable como Alito Moreno. Me parece insignificante, me parece que ni siquiera vale la pena gastar energía en dar comentarios sobre el PRI. ¿Tú qué opinas de estas dos propuestas, Alberto? A ver, en el papel, en lo que se lee, pues está bonito. El problema es quién lo está proponiendo. Pues. O sea, ahorita ya lo dijeron, Alito Moreno. Caray, hombre, él ya ni debería estar en la política. Así. Pero sus estatutos han sido modificados para se permanecer y seguir y seguir. Se adueñó del PRI, o sea, completamente. Se adueñó del PRI. Él es el dueño ahora del PRI. Ahora, yo lo aplaudo, está bien, pero hasta que veo que ellos son los que lo están proponiendo. Pues sí, ahorita lo dijiste, nos quedaríamos sin partidos políticos. Es la verdad. No, yo creo que no hay oposición en México dentro de los políticos. Yo estoy convencido que estamos haciendo y siendo más oposición gente como Suárez, gente como yo, que estamos tuiteando, pues que estamos haciendo eso. O sea, y que realmente
Es que los políticos ya no deben de ser de oposición. Ya no. O sea, no son la opción que nos tiene que sacar adelante. Yo no. Yo apoyo mucho, en vez de andar haciendo hashtags y ruido en las cámaras, que a fin de cuentas, como dice Robert, se va a congelar, pónganse a buscar buenos perfiles. Ajá. Buenas mujeres, buenos maestros, buenos estudiantes, ambos, ¿eh? Sí. Y que ahí la gente diga, caray, mira, este vale la pena, este también. Pero pues ahorita estos hashtags y esas cosas, pues aunque sea te dan risa, pero sigue siendo la misma mezcla de bandidos que se pasean por un lado y para el otro. Y si a Colín y a Laura los pusieron ahí, que ojo, Laura vive de esto, Laura tiene años y años y años y esto para ella es un cheque en blanco. Pero si traen esta idea y quitando a Lito y a Laura, y Colín quiere un nuevo perfil y quiere refrescar su partido, no lo va a hacer con hashtags. Lo va a hacer buscando gente nueva y sacando a viejos dinosaurios que nada más están ahí viviendo de, como dice Robert. Bueno, pero pues es que justo porque ni siquiera lo hemos mencionado, el que va a presentar la iniciativa es el diputado Julio Hurtado y para Colín él es un nuevo perfil. ¿Y ese quién es, Julio Hurtado? Bueno, pues, o sea, digo, tú me estás pidiendo que él... No. Digo, es mejor que lo que había, ¿eh? Yo no lo voy a decir, es mejor que lo que había. Bueno, yo sé que ya me queda muy claro y comprendo perfecto que no quieren hablar de políticos, pero es que yo necesito preguntarles qué opinan también, porque ya hablamos del PAN y del PRI y ahora qué pasa en Morena Jalisco. Bueno, pues Morena Jalisco acaba de decir que cuidado quienes están haciendo bardas o promoción personal, porque no los van a incluir en las encuestas. Y aquí Alberto lo había denunciado desde hace tiempo. Hay bardas de ciertos personajes que no deberían de existir. A ver, ¿cómo viste esa amenaza? Habladuría, es habladuría. A ver, porque si ya ella dijo que ya habían quedado desde marzo, entonces, ¿por qué está tapizado de bardas ahora? Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo en la denuncia estamos juntando firmas para obligar al IEPC a que actúe. Esto no se puede, es ilegal. Qué pena que los tenga que obligar. Qué pena que los tenga que obligar. O sea, tienes que juntar firmas. Es muy triste y mal papel para que hagan su trabajo. ¿No? O sea, imagínate nada más, así está tapizado, todo Guadalajara. Me han llegado montón de bardas por toda la zona metropolitana. Ahora, en la lógica de esta señora, pues ya Itzul, Mary Pozos, Chema Martínez, todos estos ya no podrían ser candidatos a nada. Yo creo que fue a propósito, Eso fue a propósito. Claro. O sea, esto no fue un anuncio de orden, no. Esto fue un anuncio político. Erika Pérez es parte del grupo de Carlos Lomelí. Justo es lo que quiere Guadalajara. Que tiene el control del partido, ¿no? ¿Quién es la que tiene más bardas? Mary Pozos, que también tiene Guadalajara. O sea, esto no fue un mensaje... Los tres quieren Guadalajara, claro. Esto no fue un mensaje para poner orden en la sala, ni mucho menos. Ese fue un mensaje con un objetivo político que fue desestimar a una de las posibles competidoras, digo, de los tres no se hace uno, pero desestimar a una de las posibles competidoras para el dueño del partido en Jalisco. O sea, también creo que darse esos golpes de pechos, ellos, ¿no? Sí. Por favor. Claro, por favor, es de Morena. O sea. Y precisamente por eso que está diciendo Roberto Joly, pues se abre todavía más esta división o se hace más profunda. Y pues, ¿cómo le van a hacer en 2027 si siguen profundizándose esas diferencias y se siguen marcando estas divisiones entre grupos? Pues ya hablábamos que Morena tiene distintas tribus, se abrió una tribu más, o hacen unión o van a perder y no van a volver a entrar aquí en Jalisco ni en Guadalajara. Qué bueno. Están divididos, digo, este mensaje no lo había visto de esta forma como está mencionando Robert. Está claro que no los quieren ver en la boleta, pero ellos justamente están en estas bardas porque quieren Guadalajara. Es que cuando vengo borracho se me ocurren unas cosas. Invítele, por favor, hay que invitarle una bebida espirituosa. Yo lo único que puedo sacar de este comentario de las bardas es lo que acaba de decir mi Robert. De todos no se hace uno. Así es que si puede funcionar esto para bajar a 2 o 3, pues ya mira, ya nada más es para voltear entre 2, ¿no? Oye, Roberto, y mientras tanto, Ricardo Villanueva, quien ya habían puesto como, o todo el mundo lo veía así por lo menos, como enviado del Comité Nacional de Morena, dice que no tiene vínculos partidistas. ¿Es de dientes para afuera o qué? Mira, tengo que decir, Ricardo me cae bien, o sea, Ricardo me parece un tipo inteligente, todavía le tengo un poco de respeto,
pero que no nos quiera ver la cara de tontos. Cuando te reúnes con Mary Pozos, con Carlos Lomelí, con Itzul Barrera, por con lo Sergio menos Chávez. esos tres. Es decir, Menos con... o estás haciendo... o Menos estás haciendo con Cheva. sí, menos con el que ni vale la pena mencionarlo. Había un mensaje político Con también. todos menos conmigo. Cuando te reúnes con esos cuatro, o tienes vínculos partidistas o cuida tus amistades, carnal. o sea, me parece... digo, está bien que lo diga, ¿no? Seguramente si quiere deslindar, si quiere salir del baile en el que lo están metiendo mediáticamente, discursivamente, pero es muy evidente que hay una operación política para el partido. No nos hagamos güeyes. Además, seguro ¿no? tiene que cuidar las formas, porque si la presidenta ya advirtió que quienes tengan situaciones políticas o intenciones para 2027 se tienen que salir ya del gabinete legal y el ampliado, pues no puede salir con que, sí, estoy poniendo orden en Morena, Jalisco, ¿no? Pero bueno, veremos entonces qué pasa en las próximas semanas. Vamos a hacer de nueva cuenta una pausa y regresamos con otros asuntos también de nuestra localidad para que se queden aquí en el 17.1. Esto es Jalisco TV, volvemos. Gracias por seguir aquí, estamos de vuelta, esto es Todas y Todos tenemos una opinión y solamente nos quedan dos temas por abordar, dos asuntos que discutir y uno podría decirse que es la continuación de lo que ya hemos estado abordando en esta mesa en programas anteriores, que es todas estas políticas, estrategias que se están creando entre distintos ámbitos, desde diversas trincheras para blindar a la niñez, a las infancias, en este caso en Jalisco, que será una de las sedes del próximo Mundial. Lo hemos dicho, las infancias son vulnerables cuando ocurren eventos masivos deportivos y pues ahora fue el turno de UNICEF, que se reunió con autoridades de nuestro estado para emprender, para dar a conocer este programa que ellos denominaron la tarjeta azul, pero que también va a combatir y prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la trata también infantil. Yoli, ¿cómo recibiste este tema? Excelente, me parece excelente la iniciativa. Habíamos comentado la semana pasada que, bueno, formaba parte también de una iniciativa que habían presentado dos diputadas, pero al entrar un organismo tan serio y tan reconocido como UNICEF, reunirse con hoteleros, con empresarios, llegar hasta Puerto Vallarta y aquí a nuestro estado, me parece que todo lo que hable de prevención y de acciones para evitar la trata y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, hay que aplaudirlo y hay que difundir todas estas estrategias, por supuesto. Dime, Jorge. A mí se me hace padrísimo. Tengo un tema ahí porque si viene el mundial y en los mundiales, en estos eventos masivos a nivel mundial, suele, pues digamos, afectar un poquito más, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esto, si ya se metió el UNICEF México, ya se metió hasta Clara Brugada, ya se metió las tres ciudades sedes, que lo continúen. O sea, no nomás tiene que ser durante el evento, ¿no? Si ya tienes un mecanismo de defensa que puede o no puede funcionar, pero bueno, ya lo intentaste, ¿por qué no continuarlo? ¿Acciones permanentes? ¿Por qué no nada más decir, oye, mientras tanto, pues va a haber, cuidar a los niños? El 72, todos los niños están afectados, pero recordemos que las más afectadas son las niñas. El 72% de las víctimas son niñas a nivel nacional. Es un número, hasta chinito me puso aterrador. O sea, si ya vas a actuar, si ya tienes apoyo internacional, si ya te volvió a voltear el gobierno federal, ya te volteó a ver la FIFA, hazlo permanente y protege y castiga absolutamente a aquel que se pase de lanza. Eso está, digo, lo de ahorita está chido, pero quizá pueda ser mejor. Es algo muy importante lo que estás diciendo, Jorge, porque además la UNICEF presentó ahí algunos datos que verdaderamente me impactaron, y es que cuando se llevan a cabo este tipo de eventos o en estos contextos, y ustedes, hombres, díganme por favor, se han registrado incrementos considerables en cuanto a la violencia que se ejerce en las familias, no solamente contra los niños, principalmente contra ellos, pero también contra las mujeres, crece hasta un 34%, y en casos de violencia, cuando el equipo pierde, crece entre un 26 y 28%, es decir, cuando tu equipo favorito pierde, pues los hombres no pueden controlar sus emociones, ¿o qué es lo que pasa? A ver, Roberto, cuéntame tú, ¿qué dices? Ay, caray. Alguna vez vi una estadística que justamente decía algo así como que los casos de violencia
incrementaban justamente el sábado en la noche, después de estos horarios de partido, ¿no? Que coincidía mucho. A ver, hay un tema en el que claramente se tienen que hacer responsables las autoridades, ¿no? Que es un tema de operación, de legislación, de aplicación de ley, ¿no? Pero hay otro que tiene que ver con una construcción social que el gobierno en turno no te lo va a arreglar en 2 días, que para cambiarse necesitaríamos una política independiente a los cambios partidistas o grupos de poder en el gobierno y que implique un cambio social. ¿Por qué? Porque hay personas, principalmente hombres, que no tienen un control de emociones, ¿no? El problema es que vemos a niños que crecen con un montón de daños y se terminan transformando en eso. Y si a eso le agregas que es muy poco probable que cualquiera de esos hombres sufra una consecuencia, pues entonces no tienes incentivos para dejar de hacerlo, ¿no? Entonces yo sí creo que la autoridad tiene que hacer lo que le toca, que es revisar los casos, investigarlos, castigar, ¿no? Cuando sea necesario, pero también tiene que haber un trabajo para una transformación social que no va a pasar de aquí al Mundial, que ya falta casi el mes, ¿no? Pero tendría que estar en la agenda. Claro, por eso decía que lo de Jorge, pues sí era importante, porque sí hay que pensar en cómo hacer permanentes este tipo de políticas, ¿no? Alberto, ¿tú qué piensas sobre estas estrategias? Yo lo aplaudo, pero precisamente ahorita antes de entrar al aire estábamos platicando Suárez y yo, de por qué nada más lo hacen en el Mundial. Sí entiendo lo de la estadística, yo no la sabía, ahorita lo que dice es que en este tipo de eventos me imagino que es por el fanatismo primero de mucha gente, que son fanáticos al fútbol o a su equipo, y entonces pierden y se enojan y súmale que tal vez traigan sus copitas de encima, entonces les hace más fácil. Sí. Y bueno, yo creo que es eso, pero yo aplaudo este tipo de iniciativas. A ver, en un país donde desaparecen 29 niños diario, hombre, por eso a mí me extraña que nada más lo hagan por el Mundial. O sea, ellos esperan, por supuesto, que haya ese incremento. Sí. En vez de 29, esos días van a ser, esperemos que no, tocamos madera, pero que sean 50, que sean 40. Oye, eso deberían de hacerlo diario. Y aparte, como dice Beto, a ver, no nos cayó el número del cielo, tenemos estadísticas. Recordemos que en este país muere una mujer cada 9 horas por violencia de género. O sea, ya tienes estadísticas, contrólalas. Si te viene un evento de estos, pues controla el alcohol, no sé. O sea, a ver, yo no soy gobierno, ni Estado, ni mucho menos, pero si ya tienes los números, ya tienes cuántos niños desaparecen, ya tienes cuántas mujeres. O sea, actúa y castiga. Porque luego me dicen que a mí soy muy recalcitrante y de derecha, pero sí castiga y ten cero tolerancia. Y sabes que ese güey se pasó de lanza y el castigo es este y son 5 años de cárcel, carnal. ¿Cómo la ves? Luego dicen del debido proceso. No, le pegas una morra, violas un niño. Cárcel. Sí. Iba a decir más feo, iba a recordarles a su mamá, no pero cárcel, sí, cárcel. No digan cárcel. Está bien, bueno, pues todos ven con buenos ojos entonces estas iniciativas, así que les voy a cambiar de tema, voy a darle vuelta a la página para preguntarles sus impresiones sobre el primer informe de actividades de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, la primera mujer en tener este encargo, y algo que a mí me pareció muy interesante y creo que es algo muy ambicioso y ojalá se pueda cumplir porque vaya que es necesario, es esto que resaltó de la mancuerna con el gobierno del estado para hacer una red en el estado de hospitales escuela. Ya comenzaron en Puerto Vallarta, ya dieron el banderazo de salida y pues también tienen planes para Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, así es. A ver, Roberto, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre este informe? A ver, sí creo que el proyecto más ambicioso es justamente ese que hace algunos meses se anunció, ¿no? Porque hay regiones del estado en los que es muy complicado encontrar atención médica, sobre todo las que están más alejadas, ¿no? Si este proyecto va a ayudar para que cada jalisciense pueda tener la atención médica que necesita y que además se merece, pues va a ser, o sea, lo vamos a tener que medir al final de la administración, ¿no? Y al final del rectorado de la señora Carla, pero en principio parece un gran proyecto. A mí me parece que la rectora ha tenido un primer año en la que yo destacaría más es cierta estabilización política.
Después Pues- de que tuvimos años convulsos en la relación entre universidad, gobierno del Estado, me parece que tanto la rectora como el actual gobernador han ayudado a estabilizar esa relación y verla desde un lado positivo, ¿no? Empezando por ahí. Me parece que ha tenido algunos episodios que le han complicado. Recordemos muy al principio estas marchas que había sobre Sí. la elección en la FEU, si no mal recuerdo. Me parece que más allá de esos episodios, puede estar tranquila con el primer año que ha tenido. Creo que un rector se le tiene que juzgar una vez que termine su encargo, ¿no? Sí. Y ahí veremos el panorama completo. Pero si hay que hablar del primer año, me parece que podemos ponerle una palomita. Sí, ¿coincides, Jorge? Sí, coincido mucho en el tema de la relación con el gobierno del Estado, que veníamos del exgobernador Enrique Alfaro, que fue guerra tras guerra tras guerra tras guerra. Creo que la rectora Carla supo mediar, supo acomodar sus fichas, supo negociar, y hay una relación buena, sin ser la mejor, una relación buena, sin problemas, con algo de negociación. También el tema del aumento de la matrícula está chido. Ha aumentado la matrícula en la universidad, hay crecimiento en infraestructura, el tema de los hospitales está padre. Pero también vi un informe muy político, muy PR, muy anuncio político. Yo podría decir, bueno, ¿de qué te sirve también tanta matrícula si sales y no hay chamba, no? O sea, oye, tenemos un chorro de graduados, pero pues no hay jale. Oye, tenemos un chorro de infraestructura, sí, pero no hay doctores, viejo. O sea, creo que tenemos que bajarle el nivel al discurso político de show, que ojo, para eso están ahí. Pero, ok, arreglaste ese tema con el gobierno del Estado, pero sigues teniendo grupos políticos internos de la ODG adentro de tu casa. ¿Por qué no lo arreglas? Oye, tienes un chorro de matrículas, sí, pero salen y ¿dónde trabajan? O sea, hay que bajarle poquito el agua a los camotes Pensar más allá. cuando te pones en la cámara y mejor arreglar para el futuro. Les ofrezco una disculpa a Yoli y Alberto porque ya se nos acabó el está tiempo. Me voy a quedar con la duda de qué piensan sobre este informe, pero tal vez después lo podamos retomar. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí esta Gracias, noche. gracias. A Jorge Suárez, Alberto Razo, Roberto Medina y Yolanda Barroso. Gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. Excelente noche.